Pues sí, sí que la tiene. Y la conexión de la leyenda negra con la ciencia, en el caso de España, tiene que ver con lo que podríamos llamar el mito del atraso científico español, ¿no? Si la leyenda negra proyecta una imagen oscura sobre España, ¿no? Generalmente ligada a la Inquisición, a las masacres en América, en lo que toca a la ciencia, pues lo que nos viene a proyectar es la imagen de una España que no habría aportado nunca nada en cuestiones científicas o tecnológicas. Esta conexión, este comienzo de la conexión entre la leyenda negra, por un lado, y por otro lado la ciencia, arranca en el siglo XVIII, con lo que se llama la polémica de la ciencia española, cuando un ilustrado francés, Masson de Morvilliers, en la Enciclopedia Metódica, escribe un capítulo dedicado a España y en él dice que España es la nación más ignorante de Europa. Claro, el problema es que la historiografía posterior hizo suya, esto es algo que ha estudiado, pues, por ejemplo, Roca Barea, Iván Vélez, hizo suya esta especie de visión ilustrada de que el mundo católico ha sido siempre hostil, pues, a la ciencia y en particular, pues, dentro de ese mundo católico, España. El problema es que este mito, el mito del atraso científico español, llega hasta nuestros días y, por ejemplo, no hace mucho, José Manuel Sánchez Rom, catedrático de Historia de la Ciencia y que está sentado en la academia, pues decía en una entrevista en ABC que España no perdió el tren de la ciencia, sino que nunca lo cogió. Claro, luego en su libro, en su último libro, El país de los sueños perdidos, matiza esto, pero fíjense cómo la primera respuesta que da tiene que ver precisamente con eso, con lo primero que recuerda es la leyenda negra y el mito secular del atraso científico español. Pues la respuesta es que sí, desde luego, y esa época corresponde básicamente al siglo XVI, cuando en el Imperio Español y también en el Imperio Portugués se sientan las bases, las raíces de lo que luego será la Revolución Científica. La razón de que se pongan en España y en Hispanoamérica, en lo que es el Imperio Español, vaya, las bases o las raíces de la Revolución Científica tienen que ver con el descubrimiento de América, con el factor América. Esto de mirar América es algo que ya en el siglo XIX se da cuenta Juan Valera y en nuestro siglo, pues, por ejemplo, ha sido señalado, pues, por Gustavo Bueno, por Pedro Insúa y también por otros estudiosos, pues, en el ámbito más norteamericano, como puedan ser, qué sé yo, Antonio Barrera, Jorge Cañizares, y ya dentro de España, hoy Portugal, pues Antonio Sánchez, María Portuondo y otros estudiosos. Pero curiosamente, aunque sigue coleando la leyenda negra y el mito del atraso científico. Y, por ejemplo, un reciente libro que ha publicado Crítica, un libro estupendo que se llama La invención de la ciencia, de un historiador que se llama David Button, dedica muchísimas páginas a la importancia que tiene el descubrimiento de América para la revolución científica. Pero fíjense la paradoja, ¿no? Fijaos la paradoja. Señala como que las raíces de la revolución científica están en el descubrimiento de América. ¿Y cuántas veces cita a lo largo de 600 páginas a España? 4 ocasiones. ¿Cómo es posible que se está diciendo que el descubrimiento de América es el catalizador de lo que luego será la revolución científica, solamente cite a España, este anglosajón, en 4 ocasiones? No, aquí se ve otra vez lo paradójico del asunto. Bueno, profundizando un poquito en esto, en esas bases o en esas raíces de la revolución científica que se ponen en el mundo ibérico, pues habría que decir que tienen dos aspectos, dos caras, ¿no? Por un lado es por lo que tiene que ver con lo que se llama, que le llamaba Gustavo Bueno, la teoría de la esfera, la teoría del globo terrestre. ¿No? Tenemos la idea de que en la Edad Media la gente pensaba que el mundo era la Tierra era plana, pero eso no es cierto. Lo que más bien pensaban en la Edad Media es que había dos esferas, una esfera de tierra que estaba sumergida en una esfera de agua. Y entonces, a partir de cierto punto, no había tierra. Dicho de otra manera, en las antípodas, no, en el hemisferio sur, no podía estar todo, no podía haber tierra, sino que tenía que estar todo, como si dijéramos, sumergido en agua. Claro, lo que demuestran los españoles, pero de forma empírica, experimental, con los viajes a América, es que en primer lugar existen antípodas secas. Y en segundo lugar, que los trópicos también son habitables, es decir, empiezan ya a cuestionar a Aristóteles. Y claro, a partir de la vuelta al mundo que empieza Magallanes y culmina Elcano, Juan Sebastián Elcano, queda establecida pues que la idea, la teoría de la esfera, es decir, que el mundo, la Tierra, es una única esfera terrestre en la cual los océanos ocupan los huecos de esa esfera terrestre
y están todos conectados unos con otros. Para que se vea la importancia de esto, Copérnico, en el libro que suele señalarse como el origen de la revolución científica, el libro sobre las revoluciones de los orbes celestes, ¿no? Donde se pasa del geocentrismo al heliocentrismo, él llega a reconocer la importancia que tiene esto, porque claro, solamente él puede poner a la Tierra girada alrededor del Sol si la Tierra ya es una única esfera. Y claro, esa demostración de que la Tierra es una única esfera es lo que compete a los españoles y a los portugueses. Entonces, por un lado, tendríamos esto, ¿no? Este aspecto, esta cara de esa raíz de la revolución científica en el establecimiento del globo terrestre, que es precisamente lo que contestaba Juan Valera, ¿no?, a los neolegendarios en el siglo XIX, en algún discurso de recepción en la academia. Pero por otro lado, es que tiene que ver con que el debate entre antiguos y modernos, el comienzo de la modernidad, se plantea en España, ¿no? Con personajes como Pedro Mártir o como el padre Acosta, que son conscientes de que los españoles están haciendo cosas con las que nunca hubieran soñado los griegos y los romanos, ¿no? Lo que también contribuye a sepultar la filosofía aristotélica. Y es que en España, ligado a ciertas instituciones imperiales, como la Casa de la Contratación o el Consejo de Indias, sucede algo muy curioso. La expansión imperial determina que hay que juntar la teoría con la práctica. Y entonces surge una disciplina que se podemos llamar la cosmografía, donde hay astrónomos, pero al mismo tiempo marinos, unos con otros juntos. Es decir, la teoría y la experiencia. Los que saben mucho de la geometría esférica, con los que saben manejar aparatos como el astrolabio, la ballestilla o la brújula. Y entonces, esta metodología experimental, a ese nivel metodológico, que es algo con lo que luego nos va a acostumbrar la revolución científica, las bases se ponen en el Imperio Español, ¿no? Y el primer gran triunfo se podría decir que es precisamente ese, el viaje a América. Bien, las ciencias también despuntaron en España durante el siglo XVIII. Estoy pensando, por ejemplo, en las expediciones ilustradas a América, ¿no?, que se producen a lo largo de todo el siglo. Y también en el primer tercio del siglo XX, ¿no?, en lo que se suele conocer como el periodo de la cajalización de la ciencia española, ¿no?, ligada a ese gran nombre, ¿no?, que es de la ciencia española, que es Ramón y Cajal. Ahora bien, en general habría que decir que hubo estancamiento durante los siglos XVII, XIX o el siglo XX después de la Guerra Civil, pero alto ahí, porque hay que matizar de nuevo, ¿no? Para no caer en el mito del atraso científico, hay que matizar mucho qué se quiere decir cuando decimos que estos periodos pues contrastan con los anteriores. Por poner algún ejemplo, ¿no? El siglo XVII, pues sí, se puede decir que hay una cierta atonía del desarrollo científico en la España peninsular, pero no se puede decir eso ni mucho menos en Hispanoamérica, en los virreinatos hispanoamericanos, porque allí se está asistiendo al esplendor de la ciencia virreinal. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en el desagüe del Valle de México o en figuras de la talla de Fray Diego Rodríguez o Carlos de Sigüenza y Góngora. Lo mismo habría que decir en el siglo XX tras la Guerra Civil, durante el franquismo, ¿no? Porque el franquismo inmediatamente, es verdad que se produjo como consecuencia de la Guerra Civil un parón científico-tecnológico importante, pero inmediatamente se va a fundar el CSIC e incluso durante el franquismo, para no caer en el mito del túnel, ¿no?, como si entre el 39 y el 75 aquí no hubiera habido nada en España, ¿no?, pues hay que señalar, pues, por ejemplo, hitos como sería el despuntar de la ingeniería de presas. Pues, por ejemplo, estoy pensando en las presas construidas en los saltos de agua de las Arribes del Duero, en Salamanca, donde, por ejemplo, hay la presa de Aldea Dávila, pues constituyó un hito tecnológico para la época, ¿no?, siendo en su momento la primera central excavada en una caverna o con un tamaño, unas dimensiones que solamente estaban superadas por una presa que se construyó en el mismo periodo de años, en la misma década, en la Unión Soviética. Con lo cual, quiero decir que, de nuevo, aquí hay que matizar, ¿no? No hay que caer en el maniqueísmo de contraponer la luz a la oscuridad. Bueno, lo primero que hay que decir es que a la hora de investigar las causas, los diversos factores que pueden estar detrás de esos periodos de una mayor atonía, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es verdad que suele aducirse esos factores, ¿no? Echarse la culpa a la Inquisición, a la represión religiosa o a la expulsión de los judíos. Pero yo creo que esos factores hay que decir que no, ni mucho menos. En primer lugar, ¿es que los judíos acaso no fueron expulsados también
de otros países y antes de que lo hicieran los reinos hispanos. En segundo lugar, se habla de la Inquisición, pero es que acaso fuera de España no hubo una mayor intolerancia religiosa, sobre todo en los campos protestantes, para con los católicos que dentro de España. Aquí, por poner un ejemplo de la vigencia todavía de estos factores, aunque los matiza mucho en su reciente libro El país de los sueños perdidos, Sánchez Rom, aunque ya digo que los matiza, ¿no? Y no cae en esa fácil contraposición maniquea entre un catolicismo intolerante y un protestantismo abierto, ¿no? y basado en la libertad, ¿no? Llega en algún momento, no obstante, a decir lo siguiente: si uno puede llegar a imaginar que Felipe II, con su intransigencia religiosa, hubiera sido capaz de acoger, ¿no?, a un astrónomo protestante como Kepler, ¿no?, como sí que hizo, por ejemplo, el emperador Rodolfo en Centro Europa. Claro, aquí parece como que el emperador Rodolfo es el tolerante y Felipe II es el intolerante. Claro, cuando el emperador Rodolfo era tolerante con los protestantes, porque la mayor parte de sus reinos en aquel momento los protestantes tenían tal fuerza que él los toleraba porque no tenía otra. Quiero decir que es aquello que siempre decía, bueno, de que uno tolera a otro cuando el otro tiene la suficiente fuerza como para hacerse respetar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con dar este tipo de ejemplos. Aparte de que al ejemplo de Kepler, ¿no?, lanzado contra Felipe II y el catolicismo, enseguida se le puede contraponer otro ejemplo, Miguel Servet, ¿no?, que acaba siendo quemado por Calvino. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya digo, con acudir a los factores religiosos, sobre todo porque esa Inquisición que se ve que estaría detrás del parón, pues del parón científico y tecnológico en el siglo XVII en España, pues ¿es que acaso no afectaría también a los literatos, a los poetas, a los novelistas, a los dramaturgos? Y sin embargo en España es en el momento en el cual estamos en el siglo de oro. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, ya digo, con apelar a esos factores. Por otro lado, otro factor, otra explicación que suele darse del estancamiento de la ciencia española, ¿no?, que tanto había brillado en el siglo XVI, es el talante demasiado aplicado de la ciencia española. Esta explicación, diciendo como que la ciencia española es una ciencia ras de suelo, ¿no?, excesivamente dirigida a la navegación, por ejemplo, ¿no?, como que no fue capaz de remontar ese nivel, ese plano totalmente técnico, ¿no?, o empírico, y remontarse a lo que sería la ciencia teórica, ¿no? Claro, esta explicación, que es una explicación clásica, a la que acude también Menéndez Pelayo, y que luego en España pues ha popularizado Sánchez Rom, y que también asumen otros investigadores internacionales como María Portuondo, pues de nuevo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, de nuevo, ¿cómo es posible que ese talante en exceso aplicado que se echa en cara a España luego es el que se ponga en valor en Inglaterra, ¿no? Con Bacon, que decía que el poder de la ciencia venía a ser dominar en la naturaleza, ¿no?, el trabajar en el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que lo que es malo en España sea, sin embargo, bueno en Inglaterra, ¿no? Sea bueno, pues, por ejemplo, para el desarrollo de la filosofía experimental de Bacon, ¿no? O cuando, por ejemplo, en uno de los trabajos clásicos sobre estos temas, el trabajo de Robert Merton, la tesis de Merton, ¿no?, tenía dos caras, ¿no? En una, es verdad que es algo que ya está muy superado, que era una que decía como que el puritanismo protestante, ¿no?, era el germen ideal para la ciencia, ¿no? Pero luego también tenía otra parte en la cual decía, investigaba cómo la mayor parte de investigaciones científicas de la Royal Society en el siglo XVII tenían intereses prácticos. Entonces, de nuevo hay que matizar mucho aquello de la excesiva nivel de aplicación de la ciencia española, ¿no? Porque cómo es posible, ya digo, que lo que era malo en un país, en un estado, en otro sea, sin embargo, alabado. Entonces, ¿dónde habría que buscar, a mi juicio, esos factores que explicarían los parones, ¿no?, los momentos en los cuales la ciencia española del XVII, por ejemplo, o del siglo XIX, no se desarrollan al nivel de otros estados, ¿no? Bueno, pues yo creo que habría que verlo en una conjunción de factores sociales y políticos, ¿no? Si durante el siglo XVI la expansión imperial pues estuvo detrás de que se buscase juntar, qué sé yo, a los teóricos con los artesanos, ¿no?, la teoría con la praxis, por así decir, provocando una dialéctica entre ambas. El problema es que el siglo XVII es un siglo que España, por ejemplo, vive a hierro y fuego. Es un siglo tremendamente convulso. Igual, por cierto, que el siglo XIX, ¿no?, con las guerras entre liberales y carlistas.
Y claro, a mi juicio, en ese siglo, sobre todo en el siglo XVII, que es lo que tengo más estudiado, la impronta social podría hacer que fueran mucho más necesarios, pues qué sé yo, soldados, funcionarios o teólogos para gobernar y mantener el imperio español que, por ejemplo, qué sé yo, lo que serían los filósofos naturales en el resto de Europa. Y eso es, a mi juicio, esos factores, ese tiempo convulso, esa época de sangre y fuego, ¿no? Lo que estaría detrás de que, por ejemplo, en el siglo XVII, en España, no cristalizaran las técnicas y los aparatos que luego estarían detrás de ciencias como la astronomía o la mecánica o la física. Ahora bien, yo creo que en cualquier caso, ¿no? Y como conclusión, yo creo que convendría evitar la visión lineal de la historia, ¿no? Una visión que en el fondo es teológica, pero también al mismo tiempo teleológica, ¿no? Donde como que todos los estados habrían de seguir el mismo camino y los mismos ritmos, ¿no? Entonces yo creo que esa visión hay que romperla totalmente, esa visión lineal de la historia. Porque claro, si uno acepta esa visión, parecería como que España e Hispanoamérica lo que tendrían que hacer es siempre seguir el rumbo que han marcado los países protestantes, ¿no? Sin que nunca consigamos ponernos, estemos siempre a la cola, ¿no? Y que siempre estemos detrás de ellos, ¿no? Pero claro, es que resulta que esa idea de que España está detrás solamente se puede aceptar si uno acepta esa visión lineal de la historia, donde los que marcan el rumbo son los países del norte de Europa, los países protestantes, que son precisamente los que crean básicamente y difunden la leyenda negra.